Buenas noches, el día de hoy me encuentro con mi querido padre Pedro Aníbal Sánchez. Estaremos grabando una entrevista para el CEU Colombia, Espacio, Tiempo y Diferencia. Empecemos. Bueno, el primer tema es infancia y entorno familiar. ¿En qué año y lugar naciste? Nací en Caldas, Boyacá, el 29 de julio de 1944. ¿Cómo recuerdas el sitio donde creciste? Nací en una finca que teníamos nosotros cerca de Chiquinquirá y desde muy pequeño le ayudaba a mi padre a ver los animales, los caballos, las reses, animales de campo Entiendo. y también en los cultivos. Y estudiaba de lunes a viernes. Estudiaba por la tarde y en la mañana le ayudaba. La otra semana me cambiaban de la escuela, en la mañana estudiaba y en la tarde trabajaba. Listo, papi. ¿Cómo era tu familia cuando eras niño? ¿Cómo eran tus padres, tus Mi hermanos? padre, un hombre muy trabajador, un hombre bueno, un hombre muy luchador, un hombre honesto, transparente. Mi madre igualmente, dedicados a las labores del campo. Igualmente tenía sus vaquitas de leche, todo, y era una mujer muy maravillosa, muy trabajadora y le colaboraba siempre a mi padre. Perfecto. ¿Qué juegos o actividades hacías en tu infancia? ¿Qué te gustaba hacer? A mí me gustaba cuando muy pequeño el ciclismo. Ok. Admiraba mucho a las figuras, a los ciclistas de aquella época, Ramón Hoyos Vallejo. Después admiraba mucho a Ñato Javier Suárez, igualmente a Martín Emilio Cochise Rodríguez, que fueron las figuras de aquella época, las estrellas. ¿Ok? ¿Cómo era la vida cotidiana en ese tiempo? La comida, la escuela, el trabajo de los adultos. Era el desayuno, desayunábamos a las 6 de las 6 de la mañana, y los obreros también muy temprano, porque había que emparejar, que llamaban allá, o enyugar a los animales los cuales iban a arar, ¿Ok? o el tractor, pues tenerlo preparado, listo para que fueran a- al rastrillo de la tierra, pues a dejarla lista para sembrar. Listo. ¿Recuerdas algún momento difícil o especialmente feliz de esa época? La vida del campo es una vida dura, muy fuerte. Uno tiene, por eso los campesinos es fuerte, Claro. es trabajador, y en esa época pues había que luchar demasiado. Muchas veces también me levantaba a las 3 de la mañana a llevar el ganado, con el cual iba a trabajar a otra finca que teníamos que llamaban el Páramo. Ok. Entonces me tocaba levantarme a las 3 de la mañana. Esto estoy hablando de la edad de 10, 12 añitos que yo Entiendo. tenía en esa época. Listo, bueno. La segunda sección es juventud, educación y primeros trabajos. ¿Cómo fue tu educación, papi? ¿Hasta qué nivel estudiaste y qué te Es- motivó a hacerlo o dejarlo? Estudié en una escuela en la vereda donde nosotros vivíamos, terminé la primaria. Luego me vine a Bogotá y aquí terminé la secundaria en el Instituto Pío XII. Eso fue en el año 1960. Listo. ¿Qué querías hacer cuando eras joven? Cuando era joven, en esa época, como adorábamos el campo, yo quería ser ingeniero agrónomo. Listo. ¿Cómo conseguiste tu primer trabajo? ¿En qué consistía ese trabajo? En Bogotá, cuando llegué a Bogotá, conseguí el primer trabajo en una cigarrería. Tendría por ahí unos 15 añitos, y en una cigarrería conseguí trabajo. El dueño de la cigarrería se llamaba Camilo Castro. Se dio cuenta que yo era muy despierto, muy hábil, y me puso a atender el mostrador. Ok. Se vendía arroz, lenteja, todos esos productos, chocolate, todo. Todo eso. Entonces allá habría un buen tiempo. Listo. ¿Qué aprendiste en esos primeros años de independencia? Ahí fue empleado. Después salí de esa cigarrería y conseguí un trabajo muy bueno en tecnoquímicas. Entonces, de ahí yo viajaba por diferentes lugares del país. Me dieron una camioneta, una Ford 60, y yo viajaba por muchos lugares. Y repartiendo los medicamentos, sobre todo drogas populares, que era
Alcalcer, Mejoral, para surtir las diferentes farmacias. Casi viajé por toda Colombia. Maravilloso, papi. ¿Cómo eran las oportunidades laborales en esa época comparadas con las de hoy? En esa época era más fácil conseguir trabajo. Solamente que a uno le exigían que fuera bien despierto, bien hábil y atender a la gente como se merecía, con educación Con respeto. y con respeto. Entiendo, listo. La tercera sección es familia, relaciones y valores. ¿Cuándo y cómo conociste a mi mamá? A ella la conocí un día que fue a mi centro médico y ella fue a pedir trabajo y ella como enfermera y allí la conocí y conversamos un buen rato. A cambio le dije que de ir a trabajar como enfermera, que más bien me aceptara como pretendiente, como enamorado, porque me gustó desde que llegó. Entiendo. ¿Qué valores eran más importantes para ti en la familia? ¿O qué valores son los más importantes para ti en la familia? Lo más importante para mí en la familia es la educación. Lo que yo no pude lograr una carrera universitaria, se grabó en mi mente y la ambición o el deseo mío era que los hijos que yo tuviera llegaran a ser todos profesionales. Y afortunadamente así lo hice y prácticamente lo he logrado. Listo. ¿Cómo recuerdas haber criado a mis hermanos y a mí? Con respeto, con buenos modales, con autoridad, sin maltratarlo físicamente, porque nunca le pegué a ningún hijo, nunca lo maltraté. Cuando se portaban mal, el castigo era ponerme serio, no hablarle durante todo el día o 2 días, no les dirigía la palabra. Y a ellos les dolía muchísimo que su padre fuera indiferente con ellos. Sí, señor. ¿Qué tradiciones familiares recuerdas con más cariño? Con más cariño a las hermanas, sobre todo, porque yo fui muy consentido, fuimos prácticamente como 10 en la familia y el único varón y persona. Claro. Entonces era el consentido de las hermanas y bueno, una vez iba a visitar a una, la otra semana y así sucesivamente. Ellas se peleaban porque yo estuviera allí con ellas o visitando. Y los cuñados también me ganaban mucho el aprecio de ellos, Okay. porque entablábamos una conversación muy agradable, muy buena y en fin, la atendían maravillosamente bien. Listo. ¿Qué cosas crees que han cambiado entre tu generación y la mía en cuanto a familia o la crianza? En primer lugar, el cambio ha sido de la tierra al cielo, porque los hijos todos se preocuparon por estudiar y ser alguien en la vida. Y lo mío fue trabajar, luchar para ganarme la vida, para poder ahorrar para el futuro y llegar pues al lugar que Dios me dio licencia de tener una vida independiente. Sí. Y haber puesto una empresa que fue la que me dio para el estudio de los hijos. No tengo hijo abogado, tengo una hija médico, tengo un hijo ingeniero, tengo una hija administradora de empresas, tengo otra hija de comercio exterior, es decir, casi todos son ya profesionales. Me queda solamente a Juan Camilo y a una niña que tiene 16 años para que también estudie y sea alguien en la vida, porque lo importante es tener su profesión, tener su carrera. Sí, señor. Bueno, la cuarta sección es lugar, territorio y desplazamientos. Primero, ¿viviste siempre en el mismo lugar o tuviste que mudarte alguna vez? ¿Te mudaste? Viví en varios lugares. Sí. Como fui visitador médico, anduve por toda Colombia, por vía terrestre, en avión, en fin. Y eso me sirvió muchísimo, porque cuando yo monté mi empresa, que fue el centro médico, puse una sede en Medellín, puse una sede en Cali, puse una sede que ya conocía en Cúcuta, puse una sede en Pamplona, puse otra sede en Tunja, en varias ciudades del país, porque sabía que la gente necesitaba de un buen medicamento, de una buena medicina, y afortunadamente
el auge en la medicina alternativa continúa siendo, en primer lugar, la medicina que no es nociva. La química es buena para unas cosas, pero también es perjudicial para otras. En cambio, la medicina alternativa no. Y todos los médicos que estuvieron trabajando en mi empresa tenían que ser especialistas en ese tipo de medicina. Aparte de ser médicos, estudiaban 2 años más la medicina homeopática y la medicina natural. Listo. Sí, cambia. Ah, bueno, ya la respondiste. ¿Cómo era el lugar donde vivías cuando eras joven comparado con ahora? Una tierra preciosa, muy productiva, se sembraba de todo y era una vida sana, una vida maravillosa. La vida de la ciudad ya es diferente totalmente. Claro. Ha habido una evolución enorme. Sobre todo quiero mucho a Bogotá porque es la ciudad de todos. Esta ciudad es preciosa. Aquí hay gente de todos los departamentos del país. Y para yo querer tanto a Bogotá fue que aquí tuve mis hijos, aquí tuve mi empresa y aquí logré ser un empresario, una persona prestante y por qué no decirlo, feliz. Bueno, ¿qué recuerdas de la comunidad o del primer barrio en el que viviste acá en Bogotá? ¿Cómo se ayuda a la gente? El primer barrio que yo viví se llama el barrio Trinidad, o se llama. Okay. Allá fue donde estudié y allá estaba el Instituto Pío XII. Una gente también muy querida, de esa época muy sana. Tenía mis amigos de barrio, también jugaba fútbol, pero no a nivel profesional, sino por ahí los domingos, ya que no me quedara tiempo, jugaba fútbol. Listo, bueno. La quinta sección es contexto histórico y acerca del país. ¿Qué recuerdos tienes de los acontecimientos más importantes de Colombia en tu vida? Como por ejemplo la violencia política en los años 50, el Frente Nacional, el narcotráfico, los conflictos armados, los cambios en los gobiernos, etc. Estaba muy joven, por no decirlo pequeño, en aquella época del general Gustavo Rojas Pinilla. Había muchos problemas de liberales y conservadores, y aquel gran hombre boyacense, nacido en una ciudad muy querida, muy turística, que se llama Villa de Leyva, y él gobernó, creo que 4 años, y él acabó prácticamente con tanta violencia en esa época que había. Después de que él estuvo tanto tiempo ahí como presidente de Colombia, prácticamente el Partido Liberal y el Partido Conservador, que eran peleando siempre, le hicieron perder la presidencia, o sea, como se dice vulgarmente, lo tumbaron ese gobierno. Sí. Después siguieron agarrados los liberales y conservadores, y entonces allí fue cuando se fundó el Frente Nacional. Frente Nacional que 4 años mandarían los conservadores, 4 años digamos, administrarían o la presidencia le daban a los liberales. Entonces allí pasó bastante tiempo y fue la única forma de haber la paz. Okay. Después del año 1962, creo, si mal no recuerdo, fue cuando desgraciadamente surgió la guerrilla con aquel caballero que llamaban Tiro Fijo. Y ahí fue cuando fundaron eso. Luego igualmente volvió la votación para otro periodo del general Rojas Pinilla, que fue en el año 1970. Decían que había ganado las elecciones y que el doctor Carlos Llera Restrepo le habían quitado las elecciones al general Rojas Pinilla, que las había ganado y que se las habían quitado, y por lo tanto allí nació un frente que hasta ahora ha hecho mucho daño al país, llamado el LP, el Ejército de Liberación Nacional. Okay. Y hasta ahora que ya no hay ellos no luchan por un ideal o por defender al pueblo, sino prácticamente lo que hacen es por dinero, con el narcotráfico, que es el azote de la humanidad, la desgracia del ser humano. Sí, señor. Listo. ¿Cómo afectaron esos hechos a tu vida o a la de la familia?
Afortunadamente no, nunca. Yo no tuve ningún vicio, yo no fumé. Sí departía con mis amigos algunos vinos en esa época, pero con una suerte espectacular porque ningún hijo me salió vicioso, ningún hijo me fuma. Es decir, el ejemplo de todo fue mi persona para orientarlos correctamente y para que ellos nunca fueran a coger malos caminos y así lo he logrado y por lo tanto hoy me siento orgulloso de tener esa calidad de hijo y entregarle a la sociedad gente muy valiosa. Listo. ¿Qué opinabas de los gobiernos de tu juventud? Como ya le cuento, recuerdo el general Rojas Pinilla, después de Alberto Lleras Camargo, que fue después de Rojas Pinilla él, luego gobernó, si no estoy mal, Guillermo León Valencia, luego gobernó otra vez Carlos Lleras Restrepo y prácticamente ya hubo como la paz, ya dejó, digamos, ya tanta violencia, ¿no? Porque la violencia más dolorosa, más triste para Colombia fue con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el año 1949, me parece. Listo. ¿Crees que Colombia ha mejorado o ha empeorado? En dos aspectos. Mejorado por la situación, digamos, de la tecnología, de todo lo que ha avanzado en el campo, la agricultura, la ganadería, es intensa la producción de alimentos, es aquí excelente, más si se quiere que aquella época, porque ahora hay químicos, hay de todo y precisamente la cuestión de los cultivos, la agricultura ha crecido enormemente. Y por otra parte, la droga, como ya hemos manifestado, ha perjudicado sobremanera a la juventud. Hoy la juventud, ahora igualmente los jóvenes no trabajan como para ahorrar para el futuro, sino todo lo que se lo dé papá y mamá. Son prácticamente consumidores y eso sí es un poquito lamentable. Pero, como ya le digo ahí, como mi persona, tantas familias, tantos padres que tuvieron esa suerte tan maravillosa de poder criar a sus hijos y darles buen ejemplo, criarlos con valores, y ellos se deben de sentir muy orgullosos, porque no la juventud toma sus malos caminos. Y lo que no me parece a mí correcto, que eso es perjudicial sobremanera, esas muchachas de 12, 13, 14, 15 años tatuándose todo el cuerpo, los jóvenes tatuándose todo el cuerpo, haciendo figuras, haciendo culpa al demonio. Eso sí realmente es terriblemente perjudicial y va a ser para el futuro más adelante peor que la época que estamos ahora. Sí, señor. Bueno, la sexta sección es religión, creencias y costumbres culturales. La primera es, ¿qué papel ha tenido la religión o la fe en tu vida? Afortunadamente soy un hombre católico, la religión de mis padres, y la llevo en las venas, la llevo en la sangre y hasta la muerte. Católico. Esa misma religión la tienen mis hijos. Yo respeto a todas las religiones, cristianos, evangélicos, adventistas, la respeto a todos, pero la religión que realmente está en mi sangre y que amo a Dios o por sobre todas las cosas como buen católico, es esa, la religión católica. ¿Cómo eran las celebraciones religiosas o culturales cuando eras niño? Eso es una maravilla, era una preciosidad. Todas esas procesiones, los sermones que habían, eran maravillosos, los consejos, las orientaciones, lo que los sacerdotes nos orientaban era supremamente sano, nos hacían reflexionar, amar más a Dios, más respeto, incluso con las imágenes, con todo, y siempre los domingos íbamos a misa, y era una época linda. Hoy en día se ha perdido mucho la fe y el respeto sobre todo a Dios. ¿Crees que la gente de antes era más creyente o más unida por la religión? Más creyente y más unida a través de la religión. ¿Ha cambiado tu forma de creer con el tiempo? No ha cambiado ni cambiará nunca. Como ya le digo, lo mío lo llevo en las venas, en la sangre de mi religión católica. Sí. Lo que le he sugerido a mis hijos, y ellos afortunadamente tienen esa fe y tienen en sus venas, en su sangre,
la religión que su padre ha tenido desde niño, la religión católica. No tengo ningún hijo que tenga otro tipo de religión. Listo. Bueno, la séptima y última sección es cambios, aprendizajes y reflexiones personales. Bueno, ¿qué cosas han cambiado más desde que eras joven? En la sociedad, la tecnología, la familia, el trabajo. ¿Qué es lo que más ha cambiado? ¿De mi persona o de la sociedad. De la sociedad? Sí, señor. Ha habido un cambio total en la sociedad por la tecnología. El crecimiento a nivel mundial de la población, el talento, la capacidad, que en eso sí es admirable, de los hijos hoy en día. Los niños de 3, 4, 5 años o 3 añitos manejando ya su celular es admirable y por lo tanto ha evolucionado muchísimo y por lo tanto nosotros debemos estar ya de acuerdo a la evolución, a lo que los hijos saben, al crecimiento en todo sentido de que los hijos aspiran, su mayoría, a tener una carrera, a tener una profesión maravillosa. En aquella época era, como decían nuestros padres, trabaje hijo si quiere tener su casa, trabaje hijo si quiere tener sus bienes. Y claro, eso se lo inculcaron a uno y tenía que trabajar para poder tener sus propiedades. Y muchos de nosotros lo hemos logrado. Y como ya le dije, pues los jóvenes, hoy en día, pues ellos quieren tener su carrera, tener su profesión, los que son juiciosos, los que se dejan llevar por los malos vicios y las malas amistades, eso sí es totalmente triste y lamentable. Tenemos en la actualidad una situación dolorosa que es la violencia y ojalá esto se acabe, que lo que más le pido a Dios es que venga un buen gobernante que ame a Colombia, que ame a Dios, que ame a Colombia y ame a su pueblo. Es decir, que no quiera a unos y odie a los otros, sino que sea una persona valiosa para la sociedad y nos dé ejemplo él mismo con su buen comportamiento. Es decir, que aprecie al pueblo colombiano, que lo valore y lo respete. Eso quiero para Colombia, que haya paz, le pido a Dios, para que mis hijos y los jóvenes, los que han estudiado, que tienen su profesión, su carrera, puedan ejercerla libremente, sin temor de ninguna naturaleza, y por Colombia, que vaya por Colombia tranquilos, sin temor a que le vayan a ocasionar daño. Que se acabe esta violencia, lo que más le pido a Dios. ¿Qué te enorgullece de lo que has logrado? Haber trabajado honestamente, tener una gran mujer como es compañera, tener estos hijos excelentes y en primer lugar. Segundo lugar, me enorgullezco que nunca cambié de patrón de comportamiento. Desde mi formación, o la formación que me dieron mis padres, con esos valores, continúan conmigo y esto irá hasta la muerte. La rectitud y la frente en alto. Bueno, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones sobre cómo enfrentar la vida? Obedecer a sus padres, sus sabios consejos, aquellos hijos que tienen el privilegio de tener a sus padres vivos, acatar sus orientaciones, estudiar, prepararse para que les sirva a Colombia, les sirva a su patria, para que sea una sociedad verdaderamente querida y apreciada por otros países, que admiren la cultura de Colombia, que quieran, que gente tan buena, que gente tan trabajadora, qué cambio tan radical que tuvo Colombia. El futuro es de ustedes, el futuro es de la juventud. Pero, como le digo, eso sí, que los padres le dejen esos valores a sus hijos, los orienten y lo mejor que le pueden dejar es sus estudios, una carrera, una profesión. Dijo. Listo. Y por último, ¿qué esperas para el futuro del país y de tu familia? Como yo ya tengo mis años, me iré de este mundo como es normal, ese es el orden de la vida. Espero que mis hijos, ya triunfadores, tengan esas buenas amistades, tengan sus esposos, mis hijas, los hijos tengan sus esposas, que sean felices y que Colombia siga creciendo en el aspecto económico y que nadie se acueste sin comer, que tengamos el pan o que tengan el pan para todos, que haya esa unión, que haya esa comprensión y ese respeto entre nuestros queridos compatriotas, nuestros hijos,
para que Colombia sea grande ante el mundo, un país ejemplar. Muchas gracias, papi. Con mucho gusto y Quiero mucho yo.